recording is on. Buenas tardes. En la ciudad de San Luis Potosí, siendo las 13:30 horas del día de hoy, 9 de septiembre de 2021, da inicio la presente sesión pública del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, a la que fuimos convocados previamente. Le solicito a la Secretaria General de Acuerdos haga constar la existencia del quórum legal. Con su permiso, magistrada presidenta, hago constar que en la presente sesión pública, además de usted, se encuentran presentes el magistrado Rigoberto Garza de Lira y la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, quienes integran el pleno de este tribunal. Por tanto, en términos del artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, hay quórum para sesionar válidamente. De igual forma, hago constar que se encuentra presente el secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia que interviene en el acto. Gracias, secretaria. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos que aquí se tomen. Secretaria, por favor, informe sobre los asuntos listados para su análisis y resolución. Con su autorización, magistrada presidenta, el asunto a analizar y resolver en esta sesión pública es el siguiente. A propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, proyecto de resolución del expediente TESLP/162/162/2021. Dicho expediente forma parte del índice de este tribunal, con nombre de promovente y autoridad responsable que se precisa en la convocatoria y en el aviso de sesión publicado en los estados de este órgano jurisdiccional de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del reglamento interno. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrado. Gracias, magistrado, a su consideración la lista de asuntos. ¿Están de acuerdo con la misma? A favor de manifestarlo en votación económica. Gracias. Secretaria, por favor, haga constar el resultado de la votación. Con su autorización, magistrada presidenta, hago constar que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobada la lista de asuntos, se procede al análisis del único de los asuntos listados para esta sesión, identificado con el número de expediente TSLP/JC/162/2021. Está a cargo de la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, magistrada. Buenas tardes. Se dará cuenta por conducto del licenciado Gerardo Muñoz Rodríguez. Adelante, secretario, por favor. Buenas tardes, señores magistrados. Con su autorización, magistrada presidenta, me permito dar cuenta con el proyecto de resolución que se propone en el juicio ciudadano 162 de este año, interpuesto en contra del CEPAC. En el presente asunto, se pretende impugnar por parte de la actora, mediante el juicio ciudadano intentado, la respuesta que le dio el CEPAC a su escrito de 12 de agosto, así como el dictamen de registro de la lista de candidatos a regidurías de representación proporcional que fue aprobado por el Comité Municipal Electoral de Soledad de Graciano Sánchez el día 21 de marzo del presente año. En el proyecto que se pone a su consideración, se propone desechar de plano el medio de impugnación instaurado, debido a que los actos reclamados resultan improcedentes, ya que, por un lado, no se controvierte frontalmente el referido acto y, por otro, resulta extemporánea la demanda. Ello, porque tal y como se razona en el proyecto del escrito de interposición del medio de impugnación que nos ocupa, se puede advertir que los argumentos expuestos por la parte actora, en el caso de la contestación del CEPAC a su escrito de 12 de agosto, no van dirigidos a cuestionar de manera frontal y directa la negativa de la responsable de expedirle la copia certificada solicitada, mientras que por lo que hace al diverso acto reclamado, consistente en el dictamen del registro de la lista de candidatos a regidurías de representación proporcional aprobada por el órgano electoral de Soledad de Graciano Sánchez, el día 21 de marzo, si bien no existen constancias de la difusión en estrados de la sustitución de la candidata actora o de la emisión del dictamen cuestionado, el CEPAC realizó el día 13 de junio la asignación de las regidurías de representación proporcional en los 58 ayuntamientos del estado, entre ellos el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. En ese caso, resulta razonablemente válido establecer que la actora debía tener conocimiento del dictamen del 21 de marzo y de su sustitución, al menos desde el 14 de junio, y por ende estar en condiciones de presentar su demanda dentro de los plazos legales a considerarse a partir de esto. Máxime que fue publicado en el periódico oficial del Estado. Por tanto, si el plazo legal de 4 días para la interposición del medio de impugnación transcurrió del 4 al 17 de junio, tomando como base el acuerdo de asignación, mientras que la demanda se presentó el 28 de agosto, resulta evidente su extemporaneidad. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, secretario. A su consideración el asunto de la cuenta, magistrado, si alguien desea intervenir. ¿Sí me permites? Sí, con gusto, magistrado, adelante. Gracias. Bien, solo para hacer el señalamiento de que, como se señala en el proyecto y así lo da cuenta el secretario, en el punto 4, intitulado improcedencia, se establece
improcedencia de que es una institución jurídica procesal en la que se presentan determinadas circunstancias previstas por la ley aplicable, ¿verdad? Entonces, cuando el órgano, y así el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado para analizar y resolver toda cuestión planteada, como así se plasma en el proyecto. Acertadamente se concluye la aplicación de la fracción cuarta y quinta de la Ley de Justicia Electoral al hablar de que es extemporánea la presentación de la demanda y que no se combaten, como se establece en el proyecto, los actos reclamados donde esencialmente se producen los agravios que se hacen valer. Solo que reparé en un detalle en el que, refiriéndome al preámbulo, cuando el secretario inicia la cuenta y me llamó la atención nuevamente ese punto, puesto que en el preámbulo dice que los actos reclamados resultan improcedentes, ya que por un lado no controvierte y por otro lado son extemporáneos. Eso me parece que es correcto, salvo que sugeriría que prescindiéramos de decir que los actos reclamados resultan improcedentes, con todo respeto, puesto que si estamos hablando de que son causas de improcedencia, como acertadamente se señala en el proyecto, choca un poquito al hablar de actos reclamados resultan improcedentes, ¿verdad? Entonces, pues propongo que nos disintamos de esa pequeña expresión de decir que resultan improcedentes los actos, ante la falta de estudio que acertadamente el proyecto establece en el punto 4, ¿verdad? Que no se realiza el estudio por la improcedencia, ¿verdad? A su consideración, magistrada Yolanda, magistrada presidenta. Gracias, magistrado. ¿Alguna intervención, magistrado? No, estoy de acuerdo, solo que en atención a lo previsto textualmente en la fracción quinta del artículo 15, dice que deberá desechar cuando sea una causa de notoria improcedencia. Entonces, aquí cuando se habla de notoria improcedencia, la improcedencia son dos actos los que se reclaman o en los que se dividen los agravios. El primer acto tiene que ver con combate una omisión, por decirlo de alguna manera, del CEPAC, a no darle respuesta o no entregarle un documento que está solicitando. Ese documento, en el informe que rinde el CEPAC, se dice que no se lo entregan porque no lo tienen, o sea, no obra en sus archivos ese documento. Pero mediante ese acto de pedir un documento que no existe, pretende, como consecuencia de la no entrega de ese documento, que se cambie la lista de registro de los candidatos de representación proporcional a regidores del Ayuntamiento de Soledad. Entonces, de ahí es de donde viene la improcedencia de su reclamación, porque lo que está pretendiendo con una omisión es alcanzar una cuestión ajena a la omisión o a la falta de documento que no se le entregó porque no existe. Entonces no se le puede entregar algo que no está en los archivos, no obra en los archivos. No guarda relación una cosa con la otra, o sea, la consecuencia o la pretensión que quiere alcanzar no tiene que ver con la falta de respuesta del CEPAC o la falta de entrega de ese documento. Por tanto, es que se habla de improcedencia. Entonces, se puede arreglar la parte del preámbulo para que quede más claro por qué la improcedencia. Sí, estoy de acuerdo. Y el desechamiento por improcedencia. Sí, estoy de acuerdo con usted, ¿Sí? que efectivamente habla de la notoria improcedencia, pero como un concepto genérico, en este concreto, estamos acordes en que hay dos causas específicas, ¿verdad? Sí. Y si hablamos de notoria improcedencia, estoy de acuerdo, pero como dice aquí, los actos reclamados resultan improcedentes,
Si usted quiere un poco tanto cuanto semántico, ¿verdad? Sí, magistrado. Pero en general hay una notoria improcedencia y operan esas dos causales específicas, ¿verdad? Sí, Pero al decir los actos, daría ser la impresión de que se analizan. Estoy de acuerdo con usted, si considera Sí. oportuno nada más omitir que los actos, no especificar que los actos, ¿verdad? No sí, particular. sino hablar que se De manera desecha, genérica, de se manera desecha genérica. por improcedente. Exactamente, sí, de sí. manera genérica. Ok. Estoy de acuerdísimo, sí. Sí, magistrado, con mucho gusto. Bien, entonces, en consecuencia, si no existe ninguna otra intervención y señalando que también estoy de acuerdo con la precisión señalada, le solicito por favor a la Secretaria General de Acuerdos tome la votación correspondiente. Claro que sí, magistrada. Tomo la votación respectiva en los términos aquí acordados. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. Con la precisión anotada, a favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado la resolución, le pido al secretario de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, magistrada presidenta, único, se desecha de plano la demanda. En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Notifíquese. Es cuanto. Gracias. Magistrada, magistrado, su consideración los puntos resolutivos, si alguien desea intervenir. No, presidenta, gracias. Gracias. En este caso se procede al engroso, por favor. Gracias. Secretaria General de Acuerdos, informe si existe algún asunto pendiente que desahogar en esta sesión. Magistrada Presidenta, le informo que acorde a la lista de asuntos aprobada no hay ningún asunto pendiente por desahogar. Gracias. Al no existir más asuntos que tratar, se procede a levantar la sesión, dándose por concluida a las 13 horas con 45 minutos del día de su inicio. Gracias a todos por su atención. Que tengan buena tarde. Gracias. Gracias.